Hola, muy buenas a todos, ¿cómo han estado? Tanto tiempo, ¿no? Bueno, están pasando muchas cosas en el mundo alrededor de Ucrania y Rusia, y por no perder la oportunidad de hacer un video, aquí estoy. Bueno, antes que nada tengo que decir que no voy a entrar en demasiados detalles sobre el desarrollo del conflicto, porque apuesto que ustedes ya están más que bien informados. Seguramente están sobreinformados sobre todo lo que está pasando, y por eso me voy a centrar principalmente en las causas históricas y geopolíticas que ayudan a explicarlo. Dicho eso, vamos a intentar hacer un resumen de la complicada historia de Rusia. No sé si lo sabían, pero en el pasado Rusia fue un imperio que llegó a ocupar un sexto de la masa terrestre del planeta. Los zares reinaban sobre un imperio de más de 23 millones de kilómetros cuadrados, que ocupaba más de 15 usos horarios. Para la cosmovisión zarista, ellos eran herederos de Roma y del Imperio Bizantino, y por eso adoptaron símbolos como el águila bifronte, y el término zar deriva de César. Ellos gobernaban en nombre de Dios, y gobernaban como todos unos auténticos autócratas. Pero a pesar de lo impresionante que pueda sonar esto, ya hacia finales del siglo XIX, muchos veían el imperio de los zares como una reliquia del pasado, en un rincón del continente europeo. La gran mayoría de la población era campesina y vivía en las condiciones más miserables que se puedan imaginar. Gobernados por el mismo zar y una aristocracia feudal que era dueña de la tierra y los medios de producción, que vivían de espaldas al sufrimiento y miserias de la gente. La gota que rebalsó el vaso fue el ingreso de Rusia a la Primera Guerra Mundial. Mientras que los soldados rusos tenían que ir a luchar y a morir a las trincheras de Europa, la gente de a pie en las ciudades sufría de las más duras privaciones. Finalmente, la bronca de la gente estalló y la revolución se hizo la orden del día. El zar fue depuesto y posteriormente ejecutado. Aprovechando este particular momento histórico, se puso al frente a un ideólogo que la historia recordaría como Vladimir Lenin, que sobre las ruinas del imperio tomaría como inspiración las ideas de Karl Marx para formar una nueva organización política que buscaría un nuevo orden social más igualitario y que pusiera a los obreros como los protagonistas de la historia. Había nacido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por supuesto, para muchas naciones occidentales el surgimiento de la Unión Soviética representaba una amenaza ideológica que buscaba suprimir el capitalismo, el nacionalismo y la religión. Para los primeros, la colectivización de los medios de producción suponía una supresión de la propiedad privada. Para los segundos, el internacionalismo que proclamaba la solidaridad de la clase obrera era una amenaza para los estados. Y para los terceros, las ideas de Marx que decían que la religión era el opio de los pueblos hacían ver que la expansión del socialismo era solo una expansión del ateísmo. Si bien la Unión Soviética comenzó con todo bombo y platillo, su padre ideológico, Lenin, no llegaría a ver en lo que se convertiría, pues moriría tan solo 2 años después de su creación en 1924, y su destino quedaría en manos de uno de los hombres más controvertidos de toda la historia. Me refiero por supuesto a Joseph Stalin. Desapariciones, asesinatos, torturas, hambrunas, campos de trabajo forzado fueron solo algunas de las herramientas de las que se valió Stalin para gobernar su país por más de 30 años. Aunque no todo en sí fue negativo, pues reorganizó la estructura agraria y colectivizó las granjas en los conocidos kolhozes, industrializó su país en los llamados planes quinquenales, con especial énfasis en la industria pesada y armamentística, fomentó la construcción de infraestructura estratégica para la generación de energía eléctrica con represas, y de la mano de las represas construyó varios canales y esclusas para interconectar los ríos rusos y generar un sistema de transporte fluvial de granos y materias primas entre el Mar Negro, el Caspio, el Báltico y el Océano Ártico. Te podrás imaginar que se valió de la mano de obra esclava que tenían los gulags. Pero el hecho que de verdad marcaría un antes y un después sería sin lugar a dudas la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética sería uno de los países más afectados por este conflicto, pues le costaría más de 20 millones de vidas, consecuencia de que Stalin se confiaría en su pacto con Hitler y no prevería un ataque de la Alemania nazi. A pesar de que Moscú estuvo a punto de caer, gracias una vez más al sacrificio del pueblo ruso y a la ayuda que los soviéticos recibieron de los aliados, estos pudieron hacer retroceder a los invasores de su territorio, y finalmente fueron ellos quienes ocuparon Berlín poniendo fin al conflicto en Europa. Este hecho histórico es trascendental, pues para los rusos fueron ellos y no los aliados quienes derrotaron a la Alemania nazi. De hecho, es una fiesta nacional que recuerdan cada 9 de mayo. Para ellos, esa era la confirmación de que su país se había ganado el derecho de elevarse por sobre las naciones del mundo para ser una verdadera superpotencia que merecía ser respetada. Finalmente, Stalin se sentó junto a Churchill y Roosevelt, donde se repartieron el mundo entre las potencias vencedoras, el este para la Unión Soviética y el oeste para Occidente.
Es cierto que pudieron cooperar para combatir juntos al nazismo, pero aún así era inevitable que las siguientes décadas estuvieran marcadas por el enfrentamiento entre la URSS y los Estados Unidos. Sencillamente, la brecha ideológica entre el capitalismo y el socialismo era abismal. Durante los primeros años de este conflicto se podría pensar que la Unión Soviética estuvo al frente, dado que su economía se recuperó más rápido y crecía a ritmos de 2 dígitos anuales de la mano de su industria. Se convirtieron en el primer país capaz de garantizarle a su población el acceso universal a servicios como vivienda y educación. Desarrollaron las armas nucleares para competir de mano a mano con Estados Unidos, a la par de que también utilizaban este nuevo tipo de energía para crear nuevas centrales nucleares, y hay que recordar que fueron pioneros en la carrera espacial. Mientras tanto, sus rivales estadounidenses salían humillados de la guerra de Vietnam, y su presidente, Richard Nixon, era destituido por el escándalo de Watergate. Si la Guerra Fría hubiese sido un partido de fútbol, los soviéticos se hubiesen ido ganando el primer tiempo. La estrella roja del socialismo había alcanzado su cenit para los años 70, y a partir de allí caería como toda una estrella fugaz. Para empezar, la política industrial de los soviéticos había llevado a una crisis en el sector agrario, y a una migración de la gente hacia las ciudades buscando mejores condiciones de vida, lo que se traduce en una mayor demanda de alimentos acompañada de una reducción de la oferta. De hecho, esto llevó a la Unión Soviética a importar grandes cantidades de alimentos de países como Brasil, Uruguay y Argentina. El resultado fue que la gente de a pie tenía que hacer grandes filas para conseguir su ración de alimentos, y eso si tenían suerte de conseguirlos, dado que el desabastecimiento era frecuente. Por otro lado, la economía centralizada y los planes quinquenales crearon un sistema burocrático paquidérmico. Las decisiones económicas tardaban demasiado en ejecutarse y muchas veces se descuidaban sectores estratégicos como la infraestructura y las centrales eléctricas. De hecho, el ejemplo más claro de esto es la tragedia de Chernobyl, que en el descuido del mantenimiento de una central nuclear acabó en toda una catástrofe. Otro claro ejemplo es lo que le ocurrió al mar de Aral, cuando los soviéticos canalizaron las aguas de los ríos Amur Daria y Sir Daria para así aumentar la producción de algodón en la región. El problema es que estos ríos eran la principal fuente de agua del mar de Aral, el que supo ser el cuarto lago más grande del mundo, y que mantenía un delicado equilibrio entre las aguas que le aportaban estos ríos y la evaporación natural del propio lago. Cuando los técnicos soviéticos elaboraron el sistema de canales, no tuvieron ninguna consideración por este delicado equilibrio, lo cual terminó en una tragedia ambiental que nos acompaña hasta el día de hoy. El problema con el sistema soviético es que estaba basado en la autocracia de sus líderes y burócratas, sin exigencia real de responsabilidades, diferente a lo que pasa en una democracia de libre mercado, donde si un político se manda una macana, entonces sus votantes se lo harán saber, y que si una empresa toma una mala decisión económica, entonces va a pagar las cuentas. Pero en la URSS la gente no podía manifestar su inconformidad, y poco a poco los líderes del partido fueron quedando aislados en una burbuja ideológica. De hecho, estos líderes consideraban que lo más importante era mantener al ejército, y por eso aproximadamente un 15% del PBI de la URSS era puro gasto militar. Pero eso de poco les valió cuando se metieron en la infructuosa guerra de Afganistán, lo que muchos llaman el Vietnam soviético. Ya hacia finales de los 80 llegó un líder con ideas nuevas al poder. Me refiero por supuesto a Mikhail Gorbachev, el cual intentó reformar la Unión Soviética dando más libertad de expresión y libertades económicas a sus ciudadanos, con los planes conocidos como Glasnost y Perestroika. Asimismo, se mostró como un líder más abierto y dispuesto a negociar con Occidente, pero ya era demasiado tarde. En 1989 cayó el muro de Berlín y comenzaba así la desintegración del bloque soviético. Al final, la libertad de expresión dejó aflorar los nacionalismos dentro de las repúblicas soviéticas, que comenzaron así el proceso de desintegración de la que alguna vez supo ser una de las mayores superpotencias de su tiempo. El 25 de diciembre de 1991 se retiraba la bandera roja en el Kremlin para dar lugar a la tricolor rusa. Pero espera, que aquí apenas aparecen los protagonistas de nuestra historia, Rusia y Ucrania. La historia de Rusia tras la caída de la Unión Soviética solo iba de mal en peor. El PBI había caído a la mitad. Los servicios básicos del Estado como sanidad y educación se derrumbaban en pedazos. La escasez de alimentos persistía. Las empresas estatales fueron privatizadas en manos de los amigos del gobierno, dígase de otra forma los famosos oligarcas rusos, por lo que te podrás imaginar que la corrupción era generalizada. Y si eso ya era bastante malo, piensa que una pequeña república islámica en el Cáucaso se quiso separar de la Federación. En 1994 y 1999 se produjeron las guerras chechenas. El sentir generalizado de los rusos era casi unánime, añoraban que regresaran los tiempos de la Unión Soviética. Es en este contexto que en 1999 llega nuestro conocido amigo Vladimir Putin al poder.
un hombre oriundo de Leningrado, actual San Petersburgo, cinta negra en judo y un ex agente de la KGB que trabajó como espía en Alemania. Desde la caída de la Unión Soviética se dedicó a la política hasta llegar a ser primer ministro de Yeltsin en 1999, donde acabó con la guerra de Chechenia, eso sí, con la brutalidad que lo caracteriza. Y finalmente fue electo presidente de la Federación Rusa al año siguiente. Tradicionalista y defensor de los valores rusos, tomó firmemente las riendas del poder en Moscú frente a los oligarcas. Sencillamente pactó con ellos que respetaría sus empresas y negocios siempre y cuando lo obedecieran y le fuesen leales. En unos pocos años, Putin ya controlaba el sector privado, los medios de comunicación y la oposición política. Literalmente se convirtió en el nuevo zar, y para muchos, aquel que le devolvería a Rusia su estatus de potencia mundial. Y sobre Ucrania cabe decir que tras la caída del comunismo quedó en la esfera de influencia de Moscú. Su economía fue dominada también por los famosos oligarcas y sus políticos, casi todos fieles al Kremlin, y por supuesto todos ellos eran corruptos e ineficientes. Lo cual no hizo más que despertar el rechazo y la indignación en los ucranianos, que cansados de este modelo político y viendo cómo muchos países del ex bloque soviético prosperaban al unirse a la Unión Europea y la OTAN, no tenían dudas, ese era el camino. En los 30 años posteriores a la caída de la Unión Soviética, la simpatía de los ucranianos por Europa solo crecieron. Para 2013 le exigieron a su presidente, Viktor Yanukovych, unirse a la Unión Europea, pero este dio marcha atrás y fueron los mismos ucranianos los que salieron a protestar a las calles de Kiev, más precisamente a la plaza de Maidán, y de ahí vienen las famosas protestas del Euromaidán. ¿Y qué creen que hizo Yanukovych? Pues mandó a la policía a reprimir las protestas, pero ya no había marcha atrás, el que se tuvo que ir fue Yanukovych. Las protestas del Euromaidán no solo le costaron el puesto a Yanukovych, sino que literalmente dividió Ucrania a la mitad. Los más nacionalistas y proeuropeos estaban en el centro y oeste del país, mientras que los ciudadanos prorrusos estaban principalmente en el este y en el sur. Por esta razón, cuando Putin vio su oportunidad de recuperar antiguos territorios rusos, ni tonto ni perezoso mandó al ejército a ocupar la estratégica península de Crimea, antes de que Ucrania pudiese hacer algo siquiera. Tan pronto ocupó militarmente la península, celebró un referéndum entre comillas, que mostraba la voluntad de la población local de integrarse a la Federación Rusa, y por supuesto esto le valió una infinidad de sanciones por parte de la comunidad internacional. El problema se dio cuando otras regiones prorrusas del Donbass, Donetsk y Lugansk, y espero estar pronunciándolas bien, buscaron seguir por el mismo camino que Crimea. Sin embargo, estas regiones no eran tan estratégicas, y para Rusia las sanciones económicas ya eran suficientes. Por lo que desde 2014 estas regiones han formado grupos prorrusos que quieren separarse de Ucrania, lo que desembocó en una guerra civil entre el gobierno ucraniano y los separatistas, los cuales contaron en todo momento con el apoyo indirecto de Moscú. Durante los años posteriores, la enemistad entre Moscú y Kiev solo creció. Por una parte, Ucrania eligió a su nuevo presidente, Volodymyr Zelensky, un joven sin ninguna experiencia política, más que protagonizar una serie cómica de sátira política. Un hombre que expresaba la disconformidad de los ucranianos con la política tradicional y que se puso al frente de los reclamos de su país sobre el control del Donbass y la recuperación de Crimea. Por su parte, Moscú apoyó con recursos económicos y equipo militar a los rebeldes. Si bien existieron intentos diplomáticos como los acuerdos de Minsk, que intentaron encontrar una solución negociada, lo cierto es que ninguna de las dos partes estuvo dispuesta a abandonar sus reclamos. Por esta razón, la mañana del 24 de febrero de 2022, Putin sorprendió al mundo cuando anunció el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, a la par de que anunciaba una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. A partir de este punto creo que ya más o menos todos sabemos cómo se viene desarrollando el conflicto. En un primer momento Rusia invadió territorio ucraniano e intentó tomar las principales ciudades, pero finalmente no pudo, y en este momento los ucranianos se están reagrupando y están tomando tácticas de guerrilla, lo cual está haciendo grandes daños al ejército ruso. Tal parece que Putin se va a encontrar con el Vietnam ucraniano. Pero sin entrar en más detalle, primero creo que tenemos que ver algunos conceptos centrales para entender por qué Rusia, o mejor dicho, Vladimir Putin, ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Primero que nada tenemos que saber qué carajo es la madre Rusia, ya que es un concepto que guía la política exterior de Moscú. Sencillamente explicado, es la idea de que todos los pueblos eslavos comparten un origen histórico y cultural común en Rusia, siendo esta una madre para ellos, una madre que ama, cuida y protege a sus hijos, y en su debido caso, disciplinarlos. Y esto es muy importante, en especial si consideramos que tras la caída de la Unión Soviética quedaron varias regiones, o bueno, mejor dicho, bolsones de poblaciones rusas dentro de las ex repúblicas, y sobre las cuales Moscú se arroga un derecho de intervención militar para proteger a sus ciudadanos fuera de sus fronteras. Y el segundo punto que tenemos que entender es la geopolítica.
Verás, Rusia es un gigante condenado por su propia geografía. En primer lugar, la Rusia occidental se asienta sobre lo que se conoce como la Gran Planicie Europea, una gigantesca área de tierras planas que va desde el sur de Francia hasta los mismos montes Urales, y que incluso continúa más allá hasta el mismo corazón de Asia, y que para los ejércitos, principalmente motorizados, les resulta increíblemente fácil avanzar y conquistar. Tribus nómadas como los escitas, hunos y mongoles aprovecharon esta gran planicie para ingresar en el territorio europeo. Asimismo, por el sur, en el Cáucaso y el Mar Negro, los zares siempre tuvieron la constante amenaza del Imperio Otomano y las fuerzas del Islam. Pero sin lugar a dudas, las principales amenazas que existieron para Rusia provinieron de la mismísima Europa, donde suecos, franceses y alemanes tuvieron sus respectivos intentos de conquistar Moscú. Si bien estas tierras son increíblemente aptas para la agricultura, han sido una pesadilla en lo que refiere a las invasiones provenientes de casi todos los flancos. Asimismo, también debemos estimar el impacto de la propia geografía euroasiática, la cual en muchos sentidos podríamos entender como una jaula para el gigante ruso, porque si bien este tiene salida al Mar Negro y Báltico, lo cierto es que estos mares interiores no le dan una salida plena al océano. En el Mar Negro, Rusia primero debe cruzar los estrechos turcos para adentrarse en el Mediterráneo, el cual es otro mar interior, mientras que por el Mar Báltico debe cruzar los estrechos daneses, y en cualquiera de estos casos hubo una potencia que siempre miró con recelo la posibilidad de que Rusia se convirtiera en una potencia naval. Me refiero por supuesto a Gran Bretaña, la reina de los mares, que en cada oportunidad no dudó en apoyar a los estados escandinavos y al Imperio Otomano para mantener a Rusia encerrado dentro de estos mares. Por una muy simple razón geopolítica, el poder naval es igual a poder. Era crucial para Gran Bretaña y Occidente en general mantener a Rusia lejos de los océanos para que ésta no pudiese proyectar su poder al resto del mundo. Y sí, ya sé lo que estarás pensando, que Rusia tiene muchas más costas en el Ártico o en el Océano Pacífico, ¿no? Pues sí y no tanto. En lo que refiere al Ártico, si bien este se está descongelando y muchos empiezan a ver el potencial de generar rutas comerciales que crucen el llamado sombrero del mundo, estas aún están muy lejos de ser operativas. Y por otro lado está el puerto de Vladivostok en el Pacífico siberiano, y lo cierto es que Rusia no ha estado muy interesada en desarrollar estas regiones más allá de los montes Urales, dado que son una suerte de repositorio de materias primas y que además en el Pacífico hay otros dragones en la región, como China, Japón y Corea, que no verían con buenos ojos una mayor presencia naval de Rusia en esas latitudes. Por estas razones, Ucrania es trascendental para la defensa rusa. Por un lado, se asienta sobre la gran planicie europea y funciona como una suerte de estado colchón entre Moscú y la OTAN. Y en lo que refiere al mar, Ucrania controla una amplia costa del Mar Negro, y por eso uno de los primeros zarpazos que Putin le dio fue arrebatarle Crimea, donde está una de las principales bases navales rusas desde los tiempos de los zares. Me refiero por supuesto a Sebastopol. Con el control de Crimea y la secesión del Donbass, el mar de Azov se convertiría prácticamente en un mar ruso, excluyendo a Ucrania de él, y asegurando de esta manera la seguridad de las redes fluviales que aprovechan los ríos interiores como el río Don y el Volga, que ayudan a interconectar el gigantesco corazón de Rusia desde el océano Ártico, pasando por el mar Báltico hasta los mares de Azov y Caspio, y que en caso de un ataque de Occidente serían objetivos estratégicos. Por esta razón, Rusia se ha ensañado tanto en conquistar Mariupol, para asegurar su total control del mar de Azov, antesala del río Don. Si bien esta es la jugada más arriesgada de Putin, tenemos que recordar que no ha sido la única. En el 99 subió al poder tras reprimir a los separatistas chechenos. En el 2008 invadió Georgia, otra ex república soviética, candidata a la OTAN y a la Unión Europea, y fundó allí las repúblicas de Abjasia y Osetia. Asimismo, se ha encargado de mantener a sus sátrapas de Bielorrusia y de las repúblicas de Centro Asia en el poder, ayudándolos a reprimir cualquier protesta pro-europea o pro-democracia. También cabe decir que las acciones de Putin buscan darle un mensaje a Occidente, sobre que no tolerará más la expansión de la OTAN hacia el este y que Moscú tomará todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Y ahora la pregunta del millón, ¿quiere Vladimir Putin reconstruir la Unión Soviética? Pues lo cierto es que a pesar de que Putin haya dicho que la caída de la Unión Soviética es la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, la Rusia moderna no está en las condiciones de restablecer lo que alguna vez fue la Unión Soviética. Así que a lo que Putin puede esperar es a una reorganización del ex espacio soviético para reposicionar a Rusia en la escena internacional como una potencia que merece ser respetada, o al menos eso es lo que quiere Putin. De aquí a que Putin cumpla sus objetivos parece cada día más lejos.
Lo único cierto es que el nivel de violencia y destrucción que estamos viendo en Ucrania es algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas ciudades ucranianas están literalmente en ruinas. ¿Qué va a pasar después de la guerra de Ucrania? Pues nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que va a cambiar varias cosas, pues estamos hablando de una crisis geopolítica a varios niveles. Hablamos de una catástrofe humanitaria que ha generado millones de refugiados en Europa, una crisis energética que ha afectado el precio del petróleo y consecuentemente alterará toda la economía mundial. Hablamos también de la segura falta de grano y alimento en muchas partes del mundo, pero principalmente ha puesto de manifiesto las posiciones antagónicas entre Moscú y Occidente. Para empezar, y sin saber aún los resultados del conflicto, la propia Rusia sufrirá muchísimo las sanciones económicas y la fuga de empresas de su territorio, la cual la pondrá en una situación de relativo aislamiento internacional y escasez económica que pagará especialmente el pueblo ruso. En Europa se habla de sanciones contra Rusia, pero muchos países de Europa aún están divididos entre sus necesidades económicas de importar gas y petróleo, con especial referencia a Alemania, donde Rusia se había posicionado como un socio estratégico, y buena parte de la población alemana que alguna vez supo estar bajo el dominio soviético, aún siente simpatías por Moscú. Y después están aquellos países que estuvieron en la órbita soviética y saben muy bien lo que es tener la bota militar de Moscú sobre ellos. Sea como sea, ahora todos los países europeos sienten la necesidad de rearmarse e invertir más de su PBI en defensa, dando una apuesta más decidida por la OTAN. Para muchos países musulmanes y del norte de África que dependen del grano, seguramente se vean afectados en el precio y escasez de los alimentos, por lo cual en los próximos años se corre el riesgo de nuevas primaveras árabes. Para China, las acciones de sus socios son un tanto incómodas, en la medida en que Rusia apoya movimientos separatistas que estarían yendo en contra de los principios de la integridad territorial de las naciones, fundamentales en la política exterior del gigante asiático, considerando que tiene millones de habitantes de origen uigur, mongol y tibetanos que integran su territorio. Asimismo, es poco probable que Pekín rompa con Moscú y se alinee con las sanciones económicas a pesar de las presiones de Washington. Y en lo que refiere al campo económico, muchos sospechan que ahora el gas y el petróleo ruso fluirán hacia Oriente, aunque hay quienes dudan dado que los gasoductos siberianos son mucho más modestos que los que van a Europa. Para los Estados Unidos, si bien las acciones de Moscú desafían su liderazgo internacional como la potencia unipolar que ha sido desde la caída de la URSS, ha encontrado una nueva excusa para reflotar su desgastado liderazgo internacional y su papel como uno de los principales impulsores de organismos internacionales, como la Alianza del Atlántico Norte. Del mismo modo, el impacto en Latinoamérica es desigual. Por una parte, los precios de las materias primas como petróleo y bienes agropecuarios subirán por la escasez, pero por el otro, la falta de fertilizantes y agroquímicos que se producen justamente en Rusia subirán los costos de producción. Algo bastante curioso es el hecho de que ahora la Venezuela bolivariana de Maduro, que hace poco estaba en la lista negra de Estados Unidos, es uno de los principales candidatos a reemplazar el petróleo ruso del suministro mundial. Parece que todo tiene sus idas y vueltas. Pero aún así quedan muchísimas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasará con Ucrania? ¿Podrá resistir a la invasión rusa? ¿Perderá más territorio con la independencia de las repúblicas del Donbass? Por otra parte, ¿los países europeos están preparados para recibir tantos refugiados, en especial en un momento en que se habla de aumentar el gasto militar? Y por último, si de verdad le van a dejar de comprar gas y petróleo a Rusia, ¿a quién se lo van a comprar? ¿A la teocracia iraní? ¿Al régimen bolivariano de Venezuela? Como ven, nadie sabe lo que va a pasar a ciencia cierta, por lo que hay que manejar esto con mucha cautela. Espero que este video les haya servido. De mi parte, espero que este conflicto termine pronto y con la menor cantidad de bajas posibles, por el bien de los ucranianos, de los rusos y de la humanidad en general. Yo soy Ese y si el video te gustó, puedes comentarlo, suscribirte y darme un pulgar arriba.